Nos está acompañando en esta mañana de lunes el ingeniero Fernando Storni, que es el presidente de la Cámara Argentina de Feedlot. Gracias por estar, Fernando. Buen No, día. por favor, muchas gracias por la invitación, Silvio, Julio, un placer estar con ustedes. Bienvenido. Gracias. ¿Qué momento es este momento para el Feedlot? A ver, creo que es un momento donde se empiezan a definir algunas cuestiones, ¿no? Estamos empezando a atravesar la zafra, empezando a ver algún cambio en la tendencia en los encierres. Cambio de llenado, de vaciado a de vaciado a llenado. llenado. Creo que de esa manera se empieza a perfilar y en definitiva, donde uno tiene la mayor cantidad de ingresos en los corrales y donde uno ingresa a un determinado valor y con una perspectiva, bueno, es el ciclo de encierre más importante para definir la rentabilidad del negocio a lo largo del año. Ese cambio de tendencia tiene que ver con lo que estamos viendo con la información de SENASA y con lo que vimos en nuestro informe de encierre. Nos encontramos en el caso del SENASA con un cambio de tendencia. Habíamos tenido en el mes de enero una caída del 5% en el stock y ya durante febrero vemos una subida muy chica, pero subida al fin del 1%, 1.116.000 cabezas, 1.016.000 cabezas encerradas. Y de alguna manera sí hay un cambio importante que vemos con esos mismos números, que tiene que ver con cómo se muestra el mes con respecto al mismo mes del año anterior. Por primera vez, después de muchísimos meses, nos encontramos con menos hacienda a inicio de marzo encerrada con respecto al año pasado, ¿no? ¿Y cuál es la mirada de eso? La mirada es que se está acabando el efecto de la sequía tan importante que marcó un ingreso extraordinario en los corrales, y de alguna manera empezamos a buscar niveles más acordes a la actividad y al negocio. ¿Esto tiene que ver con menos oferta también de invernada, entonces, en proporción a lo del año pasado? Claro, menos oferta y menos necesidad, además, ¿no? Menos necesidad por falta de campo en algunas situaciones, pero uno imagina, claro, hay menos cantidad de terneros. Hay El campo procesos, compite más en este caso que el corral, que el año pasado. podés estirar más los ingresos, podés distribuirlos más a lo largo del año, no tenés esa necesidad de sí o sí enviar el animal a los corrales porque no tenés que darle de comer. Y lo mismo vemos con los datos del informe que hacemos en la Cámara de Feedlot, donde tenemos una situación de una suba un poco más importante, de un 3% en lo que es el porcentaje de ocupación, y también un cambio con respecto a lo que vivíamos en enero, que teníamos una caída de la ocupación de 2 puntos porcentuales. Así que bueno, cambia la tendencia, como te decía, un nuevo ciclo de encierre que empieza dentro de esta zafra, y atentos a todo lo que tiene que ver con costos, con el costo de la reposición, por supuesto, los costos de alimentación, viendo cómo se plantea el panorama hacia adelante. Fernando, y hablando de esto, ¿cómo se llevan con el ternero de $2 y la hembra de algún centavito menos? Porque nos pasó casualmente esta semana que charlábamos con algún filotero y bueno, nos hablaba de lo difícil del número, a pesar del maíz más acomodado, el resto de los costos, si bien será el insumo más importante, si todo lo demás me empuja mucho. Y se comunicó un productor que nos decía, siempre llorando los filoteros. Y después se comunicó un filotero que le dijo, poné un fildo, a ver a ver cómo te va, ¿no? Sí, a ver, bueno, a ver, costos de insumos de alimentación, por un lado. Si bien entendemos y vimos que el maíz, es más, si uno ve de inicio de febrero a hoy en marzo y mira el gráfico del precio de pizarra, es una B corta, ¿no? O sea, en los que va de marzo ya tuvimos subas desde el precio de pizarra, y además no nos olvidemos que el costo de alimentación y el costo de los subproductos están vinculados al insumo principal, que es el maíz, pero también tienen una componente muy importante y que tuvo muchos ajustes durante todos estos últimos meses, que tiene que ver con el costo del combustible, para el transporte, con costos del personal, digamos, con otros costos que se han ido acomodando en función de lo que está pasando en la economía en general. Y bueno, y ese repunte que vimos en lo que va de marzo del precio del maíz. Y con respecto al precio de la hacienda, bueno, creo que también tiene que ver con lo que está pasando, con cómo vemos en dólares el precio del gordo y la competitividad que pueda tener o no la industria exportadora. Creo que eso marca de alguna manera algún ritmo diferente, y vemos también cambios que lo hemos visto dentro del propio informe de encierre,
donde sostenemos por un lado lo que tiene que ver con la ocupación en empresas más chicas y empresas más grandes en función de diluir costos de estructura fijos, y por otro lado un cambio que no sé si lo vieron en cuanto, que ya se veía el mes pasado en cuanto a la participación tanto del consumo como de la exportación en los corrales. ¿Qué puedes decir sobre este aspecto que creo que es esencial y empieza a cambiar un poco la escena del feedlot? Mira, veíamos claramente, hay una tendencia, por supuesto, que entendemos y que lo vemos a partir de una definición también que es política, ¿no? De cómo vemos la necesidad de contar con una mirada de los mercados externos para poder pensar en algún crecimiento sostenido de la actividad y la ganadería en general, ¿no? No podemos pensar en ningún tipo de crecimiento si estamos pensando solo en el consumo interno, pero lo que estamos viendo dentro de los números que evaluamos, que es qué participación tiene la industria del consumo y qué participación tiene la industria de la exportación dentro de los corrales. Ya el mes pasado vimos un crecimiento de la industria de la exportación en detrimento del consumo y se sostiene este mes. Y creo que obedece a distintas cosas, porque por un lado nos encontrábamos con procesos de recría que empezaban a ingresar, ¿sí? Establecimientos importantes con animales de recría propiedad de la industria de la exportación que ingresaban a los corrales, pero además creo que el consumo, con esta situación particular, se encuentra con actores que por lo menos están levantando un poco la pata y viendo qué pasa en función justamente de las posibilidades que tiene el consumidor local en cuanto a la compra de carne bovina. ¿Qué porcentaje de la inversión total en hotelería representa la inversión de la exportación? Hoy el último dato que tenemos es un 63% participación de la industria exportadora. Esto es récord. Esto es récord para lo que veíamos, porque, a ver, a lo largo de todos los últimos años lo que veíamos era un equilibrio prácticamente, mitad y mitad, 50 y 50. ¿Sí? Quizás algunas situaciones, es más, donde el consumo tenía una participación más importante, porque la industria exportadora lo que analizábamos es que en situaciones complejas de la actividad y de número complicado, de alguna manera levantaban la pata, y además no nos olvidemos que tuvimos algunas restricciones desde el punto de vista de venta al exterior, de venta al sí. exterior, de decisiones políticas, que también pusieron un freno y una pata a esa situación durante los últimos años. Pero bueno, esto creo que es una marca de alguna manera una situación, hay que ver y seguir analizándola. Son 2 meses que observamos esto. Habría que verla. Hay que ver a lo largo del tiempo si es una tendencia firme o si es una situación particular de estos meses. Ahora, estamos hablando de algo totalmente nuevo, totalmente novedoso, que la industria exportadora, que siempre fue cuidadosa y prefirió ir a buscar el animal terminado, ya empieza a plantear un cambio de escena. Esto es irrefutable en los corrales. Y tiene que ver también con la dinámica comercial que tiene la invernada cuando vemos la venta de ese novillito recriado que supera los 280 kilos, donde antes era de muy difícil colocación y ahora es de lo más fluido. Esto me parece que hasta nos replantea un cambio de tendencia productiva, porque podemos analizar si la industria exportadora se come o no un eslabón más de la cadena productiva yendo hacia atrás, o es en realidad una necesidad de conseguir determinado tipo de animales que otros no están dispuestos a hacerlo porque generan, desde el punto de vista comercial, creo, mayor incertidumbre. No, y desde el punto de vista financiero. También. No nos olvidemos que entonces no cualquiera que llevar a ese eso. animal pesado tiene también su costo financiero implícito que no cualquiera lo puede soportar. Pero claramente vemos esa tendencia. También tenemos que ponerlo en contexto en cuanto a la cantidad de animales encerrados, ¿no? O sea, hablamos de las hotelerías y de la participación de las hotelerías. No estamos hablando acá de un volumen que tenga que ver con una proporción del total encerrado que sea muy significativa. De la industria, porque Exacto. tampoco tenés tanto novillito recriado. Todo el posible creo que la industria lo está yendo a buscar y eso explica la evolución que ha tenido la participación de esa inversión dentro de esos corrales. Y después vamos a hacer una pausa ahora y te voy a dejar en puntos suspensivos una inquietud. ¿Hacia dónde va dirigida esa inversión? Porque me parece que la industria, como viene de un lugar donde los números también son finitos desde el punto de vista de rentabilidad,
es la que exige de parte del hotelero, del que engorda ese animal, la mayor información posible. Y no sé si el feedlot históricamente midió, pero si estaba tan acostumbrado a medir y a ratificar en datos concretos y puntuales cuánto cuesta verdaderamente producir un kilo de carne en ese contexto, ¿no? Agradeciéndole la presencia a Fernando Storni, no es tan fácil, sencillo venir de Adrogué al centro, prácticamente el centro de la ciudad, un lunes, a esta hora de la mañana además, Julito. Tal cual, es un tal privilegio cual. que tenemos. Había que empezar a trabajar. Muchas la gracias, semana, Fernando, muchas gracias por estar. No, por favor. Y eso, ¿hubo algún replanteo del modo de trabajo interno de estos grandes establecimientos que ofrecen servicio de hotelería en base a la demanda de información que también tiene la industria? Yo creo que primero son establecimientos que ya tenían un concepto de trabajo. Vos mencionabas antes del corte el tema de la información y de medir, ¿no? De qué manera el productor tiene información para poder tomar decisiones de manera más acertada. Esos establecimientos ya tenían esa dinámica, quizás fueron perfeccionándose y hilando cada vez más fino. La caravana electrónica ha permitido de alguna manera también sumar mucha información hasta de proveedores, de terneros de invernada, bueno, poder ir mucho más fino ahí. Y han cambiado la dinámica de una participación de hacienda propia, pues son establecimientos grandes que tenían una participación propia muy importante estos últimos años, a un volumen casi en su totalidad de hacienda de terceros, y en gran parte, como te decía, de la industria exportadora, que tiene que ver también con una dinámica mucho más establecida de manejo con... en general la industria exportadora trabaja con ingreso de lotes completos, salida de lotes completos a una determinada cantidad de días, estén como estén, que simplifica de alguna manera el manejo que por ahí tiene más casero, si se quiere, Sí. aquel matarife abastecedor que va seleccionando animales terminados, tiene una dinámica totalmente diferente, me parece, de trabajo, y sí una demanda clara, más allá de que claramente el matarife abastecedor también mira la calidad, un análisis, si se quiere, de números y de variables mucho más fino. Y creo que es importante pensarlo en lo que pueda venir, ¿no? Si uno imagina realmente un cambio donde tengamos una estabilización de la economía, tengamos una mirada de mercados abiertos, el negocio va a volver a pasar básicamente por producir y producir de manera eficiente, ¿no? Entonces creo que es clave esa situación de un análisis diferente y mucho más profundo de los números de la actividad. Produciendo de manera eficiente, si vos ponés todos los componentes de la actividad productiva en un Excel, ¿qué número te da hoy la ecuación comercial? Hoy la ecuación comercial, que también es lo que presentamos ahí en nuestro informe de cierre con un modelo de consumo, nos da un número verde, por lo menos, en el primer margen bruto, sin el costo financiero, muy chico, 13.000 pesos, si no me equivoco, 15.000 pesos era el resultado, con un gordo que tocó los 2.050, 2.100 pesos, con una invernada que está alrededor de 2.100 pesos y de manera estable, por lo menos lo vemos en estos días, una materia seca de alrededor de los 155.000 pesos, y bueno, nos deja ese resultado de 13.000 pesos, le aplicamos costo financiero y ya pasamos a un número rojo importante, de alrededor de 150.000 pesos, ¿no? Claro. Fernando, todavía juega un rol muy importante el financiero. La industria que busca ese novillito, lo recría, o toma el novillito recriado, digo, y lo mete en el feedlot para hacer siempre novillo, el novillo que sale es siempre el tipo 481 del feedlot. Esa cuota se completa, ¿y cuál es el destino de ese novillo después? No, creo que hay muchos, hay varios mercados. Todavía, por supuesto, el bueno Hilton sigue teniendo una preponderancia, pero además creo que vemos cada vez más distintas industrias apuntando a nichos de calidad en el mercado de Estados Unidos, Israel, por supuesto que también, con otros cortes.
Mismo China, hay algunos productores, hay algunos industria exportadora que hace novillo para China, y sí vemos una importancia cada vez más en todo lo que tiene que ver con calidad y calidad asociada a color de grasa y marbling de esos animales, la necesidad de estirar en muchos casos los días de encierre para lograr ese marbling que está buscando la industria. ¿Es una quimera seguir pensando en la posibilidad de tener algún tipo de resultado con la Unión Europea para modificar el protocolo Hilton? Creo que no es sencillo, pero creo que hay que seguir insistiéndolo, que tenemos una gestión nueva de gobierno. Lo hemos mencionado en varias oportunidades. Tengo esta semana una reunión con un funcionario de Cancillería y pensaba llevarlo el tema también como un tema de importancia para el sector. La Argentina cambió su forma de producir, la Argentina necesita de alguna manera buscar ese cambio y poder lograrlo. Creo que no es fácil para nada, pero bueno, no dejaremos de insistir con eso. Que además en pos del protocolo que ya conocemos y que Argentina ejecutó en su momento, suponiendo que nunca iba a ocurrir este fenómeno del feedlot allá lejos y hace tiempo, porque es el único país de la región que tiene un protocolo tan estricto, ha significado, sobre todo en los últimos años y el año pasado particularmente, el desliste de muchos establecimientos que a lo mejor con un comedero en un corral fueron deslistados, suponiendo que eso era un feedlot también, ¿no? Sí, yo creo que había distintas situaciones que ha analizado seguramente SENASA para generar esos deslistados o esos inicios de auditorías en esos establecimientos. De todas formas, digamos, creo que el foco hay que ponerlo en ver si podemos modificar ese biotipo Hilton que hoy pasa por otra necesidad, y pasa por otra necesidad además de la demanda de los importadores europeos, ¿no? Que buscan ese color de grasa blanca, que buscan ese marboleo, que le otorga esta terminación y esta cantidad de días en la finalización de la etapa de engorde de los animales. Tenemos que ir, me parece, y poner el foco ahí. Súper complejo, es un tema que sabemos que se ha intentado en otras gestiones y no hemos tenido éxito en situaciones particulares, además de negociación, que era, me acuerdo del Brexit, era una ventana de una posible negociación y no se logró modificar nada, con lo cual nada, es una bandera que está siempre presente y que es necesaria, no solo de la actividad del engorde corral, creo que de toda la ganadería, ¿no? que queremos de alguna manera tener esa adecuación a una realidad productiva actual. Placer como siempre, Fernando. Un millón de gracias por acercarte bien tempranito en una mañana de lunes. Para la Cámara, ¿qué es lo que se viene institucionalmente en los próximos días? Institucionalmente nos toca, como todos los abriles, nuestra asamblea. La haremos seguramente con algún taller del negocio asociado y algún análisis de situación particular. ¿Lo van a hacer en algún lugar particular o en Cava? No lo tenemos definido, en Cava se hace, pero todavía no tenemos definido de qué manera. Y bueno, empezar a preparar también algunos encuentros. Estamos lanzando nuevamente el curso de formación para encargados de establecimientos de engorda corral que hacemos con la Escuela de Innovación y Tecnología de la UCA, que ha tenido mucho éxito el año pasado, así que estamos con la tercera edición ya, porque el año pasado hicimos 2 ediciones. Y bueno, esperando que tenga el mismo éxito que tuvo el año pasado. Gracias por estar, una vez más. Gracias, Silvio, un placer. Gracias, Julio. El ingeniero Fernando Storni. Julito, qué lujo nos dimos un lunes bien tempranito, hablando de muchas cuestiones. Quizá el dato más relevante, que no sé si es tanto sorpresa, pero sí el número me parece, es este récord de la inversión de la industria exportadora en los corrales de hotelería, asumiendo el 63% de la inversión total en la hotelería de los establecimientos que reportan a la Cámara, que están asociados en ella. Canal Rural sabe que lo mejor es tener todo al alcance de la mano. Bajate nuestra app y en un clic podrás ver todos los remates de la jornada, televisados y por streaming. Y como siempre, toda la información de elrural.com que consultás para decidir. Bájate la app y mantenete siempre informado.